En Relatos al Oído, recorreremos los castillos más misteriosos de España. Entre sus muros se libraron grandes guerras, se escondieron reliquias templarias y se guardaron secretos que nunca llegaron a escribirse en los libros de historia. Sus leyendas hablan de pasadizos ocultos, grimorios prohibidos y apariciones que aún estremecen a quienes se acercan a sus ruinas. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Relatos al Oído. Castillo de la Iruela, Jaén. El Castillo de la Iruela se alza sobre una peña escarpada que domina el valle del Guadalquivir y los pasos de la Sierra de Cazorla. Los historiadores coinciden en que su origen es musulmán, probablemente del siglo XI, dentro del sistema de fortalezas de la Cora de Jaén. Su función principal era controlar rutas comerciales y pasos naturales hacia el interior. Los restos de aljibes excavados en la roca, típicos de la ingeniería andalusí, refuerzan esta hipótesis. Sin embargo, los lugareños añadieron un matiz inquietante a su origen. Contaban que los primeros constructores no fueron musulmanes, sino hombres venidos del desierto, que conocían secretos de la magia y la alquimia. Estas narraciones propias del imaginario medieval transformaron a simples ingenieros en figuras semimíticas, como guardianes de conocimientos ocultos. Aunque no hay pruebas arqueológicas de tales leyendas, muestran cómo desde el principio el castillo estuvo rodeado de un aura de misterio que superaba lo puramente militar. En 1231, el castillo fue conquistado por las tropas de Fernando III, quedando como bastión fronterizo frente al reino nazarí. Poco después se entregó a la Orden del Temple, que convirtió la fortaleza en un enclave crucial en la defensa del Alto Guadalquivir. Los templarios reforzaron la torre del homenaje y adaptaron la estructura para resistir asedios prolongados. La historia documentada se entrelaza aquí con la leyenda. En la Iruela se decía que los templarios celebraban ritos nocturnos en cámaras ocultas, donde se iniciaba a los novicios en juramentos de sangre. Otros relatos aseguraban que custodiaban reliquias sagradas, e incluso que allí estuvo oculto el Santo Grial antes de su traslado a Valencia. Aunque los investigadores modernos rechazan estas hipótesis, lo cierto es que la fama de los templarios como guardianes de secretos esotéricos alimentó la imaginación popular y fijó la idea del castillo como un santuario enigmático. En 1312, la Orden del Temple fue disuelta por bula papal, y el castillo pasó a manos de la Orden de Santiago. Los documentos oficiales apenas detallan la transición, pero la memoria popular la transformó en una historia oscura. Según la tradición oral recogida en la comarca, varios templarios se negaron a abandonar el lugar y fueron ajusticiados en secreto. Se dice que fueron ahorcados en las almenas y que sus cuerpos quedaron colgando durante días, como advertencia. Otra versión más macabra asegura que fueron enterrados en la roca bajo la torre, condenados a vigilar el castillo para la eternidad. Ninguna fuente histórica confirma estos hechos, pero el mito caló tanto que, hasta el siglo XIX, los viajeros románticos describían a la Iruela como un lugar donde aún se oían las cadenas de los muertos. Aquí se ve cómo la ausencia de registros detallados dio pie a la construcción de un relato que reforzaba la imagen de un castillo maldito por la caída del temple. Tras la desaparición del temple, la Iruela siguió siendo un punto estratégico hasta el siglo XV, cuando perdió importancia militar y comenzó a caer en ruina. A partir de entonces, la memoria colectiva convirtió la fortaleza en escenario de historias sobrenaturales. Una de las más difundidas habla de túneles subterráneos que comunicarían el castillo con cuevas del monte vecino. Se decía que eran rutas de escape de los templarios, pero nunca han sido hallados en excavaciones arqueológicas. Otra creencia popular aseguraba que en las noches de luna nueva, sobre la torre del homenaje, se podían ver luces azuladas que los lugareños atribuían a las almas de los templarios ajusticiados, mientras otros lo vinculaban con minerales fosforescentes incrustados en la roca. La mezcla de ruinas, silencio y paisaje montañoso convirtió al castillo en un lugar de frontera entre lo histórico y lo legendario, reforzando su carácter único dentro del imaginario popular de la provincia de Jaén. Uno de los episodios más dramáticos en la historia real del castillo tuvo lugar en 1810, durante la Guerra de la Independencia. La fortaleza, ya en estado semirruinoso, fue ocupada por tropas napoleónicas como puesto de control en la sierra. Los franceses la usaron para vigilar los caminos hacia Cazorla y como almacén de provisiones, lo que la convirtió en objetivo de las guerrillas locales. En los relatos populares se cuenta que un grupo de vecinos de la Iruela, armados apenas con cuchillos y herramientas agrícolas, lograron infiltrarse de noche y provocar un incendio que obligó a los franceses a retirarse. Históricamente lo que está documentado es que el castillo sufrió graves daños en aquel periodo, quedando prácticamente inutilizado. Sin embargo, el mito fue más allá.
Se decía que durante la retirada los soldados franceses intentaron profanar la iglesia cercana y que al hacerlo, el suelo se abrió bajo sus pies, cayendo algunos a un abismo del que jamás salieron. Esta mezcla de hecho real, el incendio y destrucción, con la leyenda sobrenatural refuerza la imagen del castillo como un lugar que castigaba a quienes lo profanaban. A los pies del castillo se encuentra el cementerio de la Iruela, que refuerza la atmósfera funeraria de la fortaleza. Desde el siglo XIX, este camposanto ha sido el lugar de enterramiento de generaciones de habitantes del pueblo, lo que hace que el castillo esté asociado directamente con la muerte y la memoria colectiva. Muchos visitantes actuales señalan que el silencio en torno al cementerio y las ruinas crea una experiencia casi sobrenatural. La tradición oral añade un matiz inquietante. Se cuenta que los muertos del cementerio protegen al castillo y que nadie que intente dañarlo puede salir indemne. De hecho, en la década de 1950 circulaba la historia de un vecino que intentó llevarse una piedra de la muralla para usarla en la construcción de su casa. Al día siguiente, según el rumor, sufrió un accidente mortal en el monte. Aunque es un relato sin pruebas, muestra cómo el cementerio reforzó la percepción de que el castillo estaba bajo custodia espiritual. Aquí se entrelazan la realidad tangible, el cementerio real, con la superstición local que ha sobrevivido hasta el presente. Una de las leyendas más persistentes de la Iruela es la visión de luces azuladas en la torre del homenaje durante las noches de luna nueva. Desde el siglo XIX, viajeros románticos y cronistas recogieron este fenómeno. Unos lo atribuían a las almas de los templarios ejecutados, mientras que otros lo veían como señales de tesoros escondidos bajo las ruinas. En la actualidad, algunos investigadores locales han propuesto explicaciones naturales. Podrían ser reflejos de la luna sobre minerales del terreno o incluso gases fosforescentes liberados por la roca caliza. Sin embargo, estas teorías no han apagado el interés legendario. Hasta hoy visitantes aseguran haber visto esas luces extrañas, y la experiencia se ha convertido en parte del atractivo turístico del castillo. Aquí se ve cómo un fenómeno natural puede alimentar un mito, y cómo el mito a su vez mantiene vivo el interés por el lugar, reforzando su carácter de espacio fronterizo entre lo real y lo sobrenatural. Hoy, el castillo de la Iruela es un bien de interés cultural, BEC, y uno de los destinos turísticos más visitados de la Sierra de Cazorla. La restauración de sus ruinas ha permitido conservar parte de la torre del homenaje y de los muros, mientras que el auditorio al aire libre, construido en el siglo XX, lo ha convertido también en escenario de eventos culturales. Sin embargo, más allá del valor histórico, el castillo se promociona también a través de sus leyendas. Los templarios, los supuestos túneles ocultos, los fantasmas y las luces azules forman parte del relato turístico que se ofrece a los visitantes. De hecho, varias rutas guiadas incluyen un apartado específico dedicado a las historias de misterio. Esto muestra cómo el castillo ha pasado de ser un enclave militar estratégico a convertirse en un espacio de memoria colectiva, donde lo histórico y lo legendario se presentan juntos. La realidad documentada y la ficción popular se han fusionado hasta el punto de que el mito es ya inseparable del propio monumento. Durante la Baja Edad Media, la Iruela fue un enclave estratégico en la llamada frontera entre los reinos cristianos y musulmanes. Tras la conquista cristiana, pasó a manos de la Orden del Temple, quienes lo usaron como bastión para vigilar los caminos hacia el valle del Guadalquivir. El hecho histórico está claro. El castillo fue uno de los puntos clave de los templarios en la Sierra de Cazorla. Sin embargo, la leyenda sostiene que en este lugar se realizaban ritos de iniciación de la orden y que los túneles excavados en la roca eran usados para trasladar reliquias y objetos sagrados. Aunque nunca se han encontrado pruebas físicas de esos túneles, la tradición local insiste en que existieron y que bajo la montaña podría seguir oculto un tesoro de los templarios, custodiado por espíritus. El contraste es interesante. Mientras la arqueología confirma la ocupación templaria, la memoria popular lo eleva a un lugar donde la fe y la guerra se mezclaban con lo esotérico. El 19 de abril de 1951, un fuerte terremoto afectó a gran parte de la provincia de Jaén y la Sierra de Cazorla, causando daños notables en varias edificaciones históricas. El castillo de la Iruela no fue la excepción. Parte de los muros que aún resistían desde el medievo se derrumbaron. Este hecho está documentado en la prensa de la época, que mencionó cómo las ruinas quedaron más deterioradas todavía. Curiosamente, en la tradición local se interpretó que aquel derrumbe no fue casual. Los mayores del pueblo decían que el castillo se quejaba por el olvido y que la tierra había temblado para recordarle a los vivos que las piedras antiguas también tenían alma. La mezcla de hecho natural, el terremoto, y la lectura mítica, la voz de las piedras, contribuyó a reforzar la idea de que el castillo era más que ruinas. Era una presencia viva, capaz de manifestar su descontento cuando no era respetado.
Uno de los relatos más repetidos en la Iruela es el de los fantasmas templarios. La tradición oral afirma que tras la disolución de la orden en el siglo XIV, varios caballeros fueron ejecutados en secreto dentro del castillo. La torre del homenaje, parcialmente en pie, se considera desde entonces un lugar maldito. Visitantes y vecinos aseguran haber oído voces apagadas, como cantos o rezos, que parecen salir de las piedras en noches ventosas. Aunque los historiadores no han encontrado registros de ejecuciones templarias en el castillo, sí hay constancia de que la orden perdió su control en esa época, lo que pudo alimentar las historias de conspiraciones y muertes ocultas. Hoy, muchos turistas acuden expresamente para escuchar esos rumores de voces en la torre. El mito ha alcanzado tal fuerza que algunos lo comparan con otros enclaves templarios de España, donde también se habla de penitencias eternas y caballeros que no hallaron descanso. En la actualidad, el castillo de la Iruela no solo es un monumento histórico, sino un eje de identidad para el pueblo y la comarca. Restaurado en parte para poder ser visitado, el castillo es escenario de conciertos, representaciones históricas y rutas turísticas, donde lo documentado y lo legendario se mezclan deliberadamente. Los folletos hablan de su origen musulmán, su etapa templaria y su caída tras la disolución de la orden, pero también incluyen las leyendas de luces azules, túneles ocultos y fantasmas. Así, la Iruela se ha convertido en un ejemplo claro de cómo un castillo puede transformarse en un espacio de memoria múltiple. Por un lado, un vestigio militar medieval. Por otro, un contenedor de mitos que siguen vivos porque alimentan la imaginación. Para los lugareños, el castillo no es solo una ruina en la sierra, es un guardián del tiempo, una presencia que les recuerda que su historia y sus leyendas forman parte inseparable del paisaje. Castillo de la Mota, Valladolid. El Castillo de la Mota, situado en Medina del Campo, fue una de las fortalezas más imponentes y mejor defendidas de Castilla. Su nombre proviene de la gran mota o colina artificial sobre la que se levantó, lo que le otorgaba una posición privilegiada para vigilar la llanura. Aunque existen restos de ocupación anterior, la actual estructura comenzó a cobrar protagonismo en el siglo XV, bajo el reinado de Juan II y más tarde con los Reyes Católicos. Su construcción en ladrillo en lugar de piedra era característica de la arquitectura mudéjar y lo hacía distinto de muchas fortalezas peninsulares. Desde su origen fue concebido no solo como una fortaleza militar, sino también como un símbolo de poder político, ya que Medina del Campo era un núcleo vital para ferias, comercio y decisiones del reino. Uno de los aspectos más misteriosos del castillo son los túneles que, según la tradición, comunicaban la fortaleza con diferentes puntos de Medina del Campo. Algunos de estos pasadizos se han documentado, mientras que otros permanecen en el terreno de la leyenda. Se decía que servían para introducir provisiones durante los asedios, para la huida de personajes influyentes o incluso como cárceles improvisadas, donde prisioneros quedaban encerrados sin dejar rastro. Cronistas locales del siglo XIX recogieron testimonios de vecinos que aseguraban haber visto accesos cegados en casas antiguas de la villa, atribuyéndolos a esos túneles. Aunque no todos están probados, lo cierto es que bajo la Mota sí existe un complejo subterráneo que refuerza la idea de un castillo concebido como refugio y prisión a la vez. La prisión del Castillo de la Mota es uno de sus capítulos más conocidos. Entre los personajes que estuvieron recluidos allí figura César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI y figura clave en las guerras italianas. Tras ser capturado en 1504, fue trasladado al castillo, donde permaneció un tiempo bajo estricta vigilancia. La leyenda cuenta que intentó escapar cavando un túnel con un cuchillo, dejando marcas visibles en los muros de su celda. Aunque los registros históricos matizan el episodio, pues finalmente logró huir de otro encierro en Navarra, no de Medina del Campo. La tradición popular ha mantenido viva la idea de que las paredes de la Mota guardan todavía los arañazos de su desesperación. Esta mezcla de realidad y mito ha hecho que la celda de Borgia sea una de las más visitadas y comentadas dentro de la fortaleza. Más allá de los datos históricos, la leyenda sobrenatural impregna los sótanos del castillo. Visitantes y antiguos guardianes han relatado experiencias inquietantes. Lamentos, cadenas arrastrándose y rezos apagados que parecen provenir de las antiguas celdas. Algunos investigadores de lo paranormal han vinculado estos fenómenos a las duras condiciones de los prisioneros, muchos de los cuales morían lentamente en aislamiento. Otros relatos hablan de apariciones de figuras encapuchadas, como si fueran monjes que alguna vez tuvieron relación con la fortaleza. Aunque nunca se ha documentado nada de manera científica, el peso histórico de la prisión y las ejecuciones parece haber alimentado una atmósfera que se percibe incluso hoy entre los muros húmedos y oscuros de los calabozos. El castillo adquirió su mayor relevancia durante el reinado de Isabel la Católica.
Medina del Campo era un centro neurálgico para el comercio de lana, cereales y productos de lujo, y controlar el castillo significaba tener poder sobre una de las villas más ricas de Castilla. Isabel ordenó reforzar sus murallas y dotarlo de artillería, convirtiéndolo en un ejemplo de fortificación moderna adaptada a la pólvora y a los cañones. Fue también un lugar de concentración de tropas en campañas decisivas contra Portugal y contra nobles rebeldes castellanos. Las crónicas destacan que desde sus torres se alzaban señales de humo para advertir sobre movimientos enemigos en la meseta. Esta época marcó el esplendor de la fortaleza, que ya no solo era prisión y refugio, sino un emblema político que proyectaba la autoridad de los reyes católicos. El siglo XVI trajo consigo la famosa Guerra de las Comunidades, 520 a 521, en la que Medina del Campo desempeñó un papel clave. La villa fue atacada por las tropas de Carlos I debido a que los vecinos se negaron a entregar la artillería almacenada en el castillo de la Mota. Como represalia, los soldados imperiales incendiaron parte de la ciudad, lo que generó una oleada de indignación en Castilla y consolidó la revuelta comunera. El castillo se convirtió entonces en un símbolo de resistencia frente al poder real, ya que albergaba no solo armas, sino también documentos y tesoros de importancia estratégica. Aunque la rebelión fue sofocada, la memoria de aquel episodio quedó ligada para siempre a la Mota, y las leyendas populares hablan de que los espíritus de los comuneros ejecutados siguen vagando por las almenas, recordando la traición sufrida por el pueblo. Como en muchos castillos vinculados a episodios templarios y a la historia medieval de Castilla, la Mota también generó rumores de que en sus sótanos y túneles se custodiaron reliquias y objetos de gran valor. Se mencionaba la posibilidad de que parte del tesoro de los reyes católicos hubiera sido ocultado allí, incluyendo cálices de oro o incluso reliquias traídas de Tierra Santa por caballeros aliados. Aunque ninguna excavación ha confirmado estos relatos, la tradición oral de Medina del Campo sostiene que en las galerías subterráneas existieron salas selladas con muros de ladrillo donde se escondían cofres. A finales del siglo XIX hubo intentos de exploración, pero muchos pasadizos estaban cegados y las búsquedas quedaron inconclusas. Estos rumores alimentaron durante generaciones la idea de que la Mota no era solo una fortaleza, sino también un lugar donde se escondían secretos vinculados al poder espiritual y económico de Castilla. A lo largo de los siglos, el castillo de la Mota también funcionó como prisión de Estado. No solo César Borgia pasó por sus celdas, sino también otros nobles castellanos caídos en desgracia, clérigos acusados de herejía e incluso caballeros rebeldes que desafiaron la autoridad real. Este carácter penitenciario generó un aura lúgubre en torno a la fortaleza, pues se sabía que entrar en sus sótanos podía significar no volver a salir. Los cronistas locales recogieron que algunos prisioneros pasaban años sin ver la luz del sol, alimentando la leyenda de que sus almas quedaron atrapadas en los muros. Además, ciertos rumores de la época hablaban de prácticas inquisitoriales realizadas en salas ocultas, aunque no existe prueba documental de ello. El hecho de que el castillo se utilizara reiteradamente para encerrar personajes influyentes explica por qué su memoria está teñida de un halo de misterio y de represión que llega hasta nuestros días. Tras el esplendor de los reyes católicos y los convulsos episodios del siglo XVI, el castillo de la Mota comenzó un lento proceso de decadencia. La centralización del poder en Madrid y la evolución de la artillería convirtieron a las fortalezas medievales en elementos cada vez menos útiles en la guerra. Aunque mantuvo un papel simbólico y siguió siendo prisión en determinados momentos, la Mota perdió importancia militar. A finales del siglo XVII ya no recibía el mantenimiento adecuado, y los cronistas locales describen grietas en sus muros y torres parcialmente arruinadas. Durante el siglo XVIII, en un intento de darle nuevo uso, se destinaron algunas dependencias a Dilmacenes y se exploró la idea de habilitarlo como cuartel. Sin embargo, gran parte de las estructuras quedó en ruinas, y con ello comenzaron a crecer las leyendas de pasadizos clausurados, mazmorras olvidadas y celdas que aún guardaban los nombres de antiguos prisioneros grabados en la piedra. Con el abandono parcial del castillo, los sótanos y galerías subterráneas se convirtieron en un foco de historias sobrenaturales. Visitantes y vecinos afirmaban escuchar voces apagadas, rezos en latín y el arrastrar de cadenas en noches silenciosas. Algunos hablaban de apariciones de figuras encapuchadas, a las que identificaban como frailes o inquisidores, que desaparecían al ser invocadas con rezos. Una tradición popular asegura que en la celda donde estuvo encerrado César Borgia puede oírse aún un murmullo de desesperación, como si su intento de fuga hubiese quedado grabado en la piedra. También se dice que en ciertos túneles cerrados brota un olor extraño, mezcla de humedad y cera derretida, que remite a antiguos rituales o a oraciones realizadas en secreto.
Estas narraciones, transmitidas de generación en generación, consolidaron la idea de que la mota no solo fue un bastión militar, sino también un lugar maldito por el sufrimiento humano acumulado en sus muros. A finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, el castillo de la Mota fue objeto de restauraciones y estudios históricos. La dictadura de Franco, consciente del valor simbólico de las grandes fortalezas, impulsó obras de consolidación que devolvieron parte de su antiguo aspecto, aunque también modificaron elementos originales. Desde entonces, la Mota se convirtió en un espacio cultural, abierto a visitantes y eventos, y símbolo del poder castellano. Sin embargo, este resurgir también reavivó el interés por sus leyendas. Investigadores locales recopilaron testimonios de vigilantes y turistas que aseguraban ver luces en los torreones, sombras que atravesaban muros o escuchar campanas invisibles resonando desde las torres derruidas. Incluso en publicaciones de los años 70 y 80 aparecieron artículos que recogían supuestos fenómenos paranormales dentro del castillo, lo que atrajo a curiosos y grupos interesados en lo oculto. Así, el resurgir histórico estuvo acompañado de un renacer de las leyendas. En la actualidad, el Castillo de la Mota es uno de los grandes atractivos turísticos de Valladolid y de Castilla y León. Sus murallas y torreones restaurados permiten comprender la magnitud de esta fortaleza que fue clave en la historia peninsular. Sin embargo, más allá de las visitas guiadas y los paneles informativos, sigue viva una tradición paralela de misterio. Guías y vecinos cuentan que hay zonas restringidas, especialmente en sótanos y pasadizos cerrados, donde la sensación de frío es anormal y las brújulas parecen fallar. También se narran anécdotas recientes de fotógrafos que captaron siluetas inexplicables en sus instantáneas. La fusión entre el peso histórico, las prisiones de nobles, la guerra de las comunidades, las conspiraciones cortesanas y el folclore sobrenatural, apariciones, tesoros ocultos, túneles prohibidos, convierte a la Mota en un ejemplo perfecto de cómo un castillo puede ser al mismo tiempo documento histórico y escenario de leyenda. Hoy, cada visita implica no solo recorrer su historia documentada, sino también enfrentarse a sus sombras, aquellas que nunca podrán comprobarse del todo, pero que forman parte inseparable de su legado. Castillo de Trevejo, Cáceres. El castillo de Trevejo se levanta sobre un promontorio rocoso en plena Sierra de Gata, al norte de Cáceres, con vistas privilegiadas hacia la frontera con Portugal. Sus orígenes no están del todo claros, pero los documentos más antiguos lo sitúan en el siglo XII, cuando formaba parte de la línea defensiva cristiana frente a los musulmanes en los tiempos de la Reconquista. Algunos investigadores sostienen que la fortificación inicial podría ser aún más antigua, quizá una atalaya musulmana o incluso un puesto de vigilancia romano, aunque no existen pruebas arqueológicas firmes que lo confirmen. Lo que sí se sabe es que, tras la conquista de la zona, el castillo fue entregado a la Orden del Temple, lo que marcó el inicio de su vinculación a leyendas esotéricas y a la idea de que era algo más que una simple fortaleza militar. Durante el siglo XIII, la fortaleza de Trevejo pasó de manos templarias a la Orden de San Juan de Jerusalén, posteriormente conocida como los Hospitalarios. Estos monjes guerreros reforzaron la estructura levantando torres y murallas que hoy aún pueden adivinarse entre las ruinas. La posición estratégica del castillo, dominando los valles de la Sierra de Gata y controlando los pasos hacia Portugal, lo convirtió en enclave militar de primer orden. Al mismo tiempo, surgieron las primeras historias sobre monjes encapuchados que recorrían los pasillos en largas procesiones nocturnas. Algunos cronistas de la época aludían a la severidad con la que los sanjuanistas gobernaban el territorio, lo que quizá dio origen a esa imagen fantasmagórica de religiosos eternamente vigilando la fortaleza. Los lugareños que veían desde el valle las luces de antorchas moviéndose en lo alto, creyeron que se trataba de ceremonias ocultas o ritos prohibidos. A lo largo de los siglos XIV y XV, el castillo de Trevejo estuvo directamente involucrado en las luchas entre los reinos de Castilla y Portugal. Su proximidad a la frontera lo convirtió en un punto codiciado, asediado en varias ocasiones y reforzado tras cada conflicto. Sin embargo, la continua guerra fronteriza y el progresivo desgaste de sus defensores fue debilitando la fortaleza. En este contexto nacieron relatos de que el castillo servía también como refugio de perseguidos, herejes, judíos conversos en peligro y más tarde supuestos alquimistas. Aunque no hay pruebas de que el castillo albergara comunidades organizadas de este tipo, sí existen referencias inquisitoriales que mencionan la Sierra de Gata como escondite de gentes desviadas de la fe. Ese vínculo con lo clandestino alimentó la creencia de que Trevejo escondía sótanos o cámaras secretas, un mito que persiste en la tradición oral del lugar. Uno de los elementos que más curiosidad ha despertado en Trevejo son ciertas piedras con inscripciones poco comunes encontradas en sus alrededores.
Algunos vecinos y eruditos locales las han interpretado como signos herméticos o relacionados con prácticas de alquimia, reforzando la idea de que la fortaleza fue un lugar de conocimiento oculto. En realidad, gran parte de esas inscripciones corresponden a marcas de cantería medieval, utilizadas por los constructores para identificar su trabajo y garantizar el pago. Sin embargo, otras parecen dibujos más complejos, con cruces entrelazadas, símbolos solares y figuras geométricas, difíciles de clasificar. La mezcla de estas marcas con la tradición oral que hablaba de alquimistas refugiados allí durante la Inquisición dio como resultado una imagen legendaria del castillo como espacio de saber prohibido, un aura que todavía atrae a curiosos y amantes del misterio. En los siglos XV y XVI, con la plena implantación de la Inquisición en Castilla, la Sierra de Gata fue considerada un territorio problemático. Su cercanía a la frontera portuguesa y su difícil acceso la convertían en refugio de personas huidas, desde falsos conversos hasta bandidos. El castillo de Trevejo, aunque ya en decadencia militar, aparece citado en documentos inquisitoriales como lugar de paso y escondite de sospechosos. Esto reforzó la creencia de que allí se refugiaban alquimistas y herejes, perseguidos por prácticas prohibidas como la elaboración de elixires o la consulta de grimorios. En los procesos de la Inquisición de Llerena hay menciones indirectas a gentes del Gata que se amparan en peñas y castillos caídos, lo que podría vincularse con Trevejo. La tradición oral transformó esos fugitivos en brujos y monjes apóstatas, alimentando la imagen del castillo como escenario de lo oculto. En este periodo también se consolida la leyenda de que en sus sótanos aún se guardaban reliquias templarias, y que la propia Iglesia toleraba su silencio porque algunos objetos estaban vinculados a Tierra Santa. Uno de los relatos más persistentes sobre el castillo es el de las procesiones fantasmales de monjes encapuchados. Los vecinos de Trevejo y de pueblos cercanos aseguraban que en noches de tormenta o en fechas señaladas del calendario litúrgico se podía ver desde el valle una fila de figuras blancas o grises recorriendo las murallas y bajando hacia la ermita cercana. El fenómeno fue interpretado como penitencias de los monjes que allí murieron, o incluso como un castigo a quienes habrían traicionado su fe. La explicación racional apunta a que los lugareños confundían reflejos de la luna y movimientos de animales con figuras humanas, pero lo cierto es que estas historias aparecen recogidas ya en crónicas del siglo XVII y XVIII. La leyenda negra del castillo se consolidó, hasta el punto de que durante siglos los vecinos evitaban acercarse de noche, convencidos de que las campanas invisibles del castillo podían sonar anunciando desgracias. Este mito sigue vivo hoy y es uno de los elementos que más atrae a los visitantes. En el siglo XVII el castillo ya había perdido toda su función defensiva. Los conflictos fronterizos con Portugal se resolvían en otras fortalezas más estratégicas, y Trevejo quedó reducido a un bastión secundario. Durante la Guerra de Sucesión Española, 1701 a 1714, sufrió daños considerables, ya que fue utilizado como puesto avanzado en los combates que enfrentaron a partidarios de Felipe V Chiti y del archiduque Carlos. A partir de entonces quedó prácticamente abandonado. Sus piedras empezaron a ser utilizadas como cantera para construcciones cercanas, y solo se mantuvo en pie la torre principal y parte de las murallas. La decadencia física del castillo coincidió con el auge de sus relatos legendarios. Cuanto más se derruía la fortaleza, más crecía la fama de que guardaba secretos enterrados bajo sus cimientos. En este tiempo es cuando nacen las historias sobre tesoros ocultos bajo el promontorio, supuestamente enterrados por caballeros de órdenes militares que jamás volvieron para reclamarlos. Durante el siglo XIX, con el auge del romanticismo, Trevejo fue redescubierto por viajeros y escritores. Muchos quedaron fascinados por la mezcla de ruina medieval y misterio, y en sus escritos describieron la fortaleza como un nido de sombras. Fue en esta época cuando se difundió la idea de que los símbolos extraños grabados en algunas piedras del castillo no eran simples marcas de canteros, sino signos herméticos vinculados a la alquimia y a órdenes secretas. La tradición local hablaba de un alquimista que, huyendo de la Inquisición, habría grabado en las paredes las claves para encontrar un elixir de vida eterna. Aunque nunca se encontraron pruebas concretas, algunos viajeros del XIX mímotos, inspirados en estas leyendas, aseguraban que la cueva bajo el castillo podía ser una puerta a una cámara secreta donde se guardaban manuscritos prohibidos. Este tipo de historias atrajeron a ocultistas, espiritistas y curiosos, que en pleno siglo XX todavía acudían a las ruinas en busca de energías y señales inexplicables. Aunque ya estaba en ruinas, el castillo de Trevejo todavía tuvo cierto protagonismo en los conflictos del siglo XIX, especialmente durante las guerras carlistas. Su posición en lo alto de la Sierra de Gata lo convertía en un mirador natural y en un punto estratégico para controlar los caminos hacia Portugal. Algunos grupos armados lo usaron como refugio, aunque su estructura ya no permitía una defensa seria.
Los informes militares de la época lo describen como un edificio casi impracticable, pero todavía útil como puesto de vigilancia. En paralelo, su estado de abandono lo hizo más atractivo para los viajeros románticos que recorrían España en busca de ruinas cargadas de historia. Escritores y pintores lo plasmaron como símbolo de decadencia, lo que contribuyó a difundir su imagen como un castillo embrujado en plena montaña. Este contraste entre función militar residual y auge literario reforzó la dualidad entre historia y mito que siempre ha acompañado a Trevejo. Durante gran parte del siglo XX, el castillo cayó en el olvido institucional. No se realizaron grandes intervenciones de conservación y su deterioro fue progresivo. Sin embargo, los vecinos de la comarca nunca dejaron de relacionarlo con leyendas antiguas. Historias sobre monjes espectrales, tesoros templarios y procesiones nocturnas continuaron transmitiéndose de generación en generación. En paralelo, con el auge del turismo rural y cultural a finales del siglo XX, Trevejo empezó a ganar cierta notoriedad. Guías y folletos de la zona lo presentaban no solo como un vestigio medieval, sino como un escenario de misterio y superstición. En esta época también comenzaron a difundirse testimonios modernos de personas que aseguraban haber visto luces inexplicables o haber escuchado campanas invisibles dentro de las ruinas. Aunque muchas de estas experiencias pueden atribuirse a fenómenos naturales, reforzaron la idea de que el castillo guardaba secretos que ni el tiempo ni la ruina habían conseguido borrar. En las últimas décadas, diversos investigadores han intentado separar realidad y mito en torno al castillo de Trevejo. Los estudios arquitectónicos han confirmado que fue un enclave importante desde época musulmana y que pasó a manos cristianas tras la Reconquista, siendo administrado por órdenes militares. Sin embargo, en lo que respecta a las leyendas, las conclusiones han sido más cautas. La supuesta existencia de símbolos herméticos en sus muros sigue siendo objeto de debate. Algunos expertos los atribuyen a marcas de canteros medievales, mientras que otros sostienen que podrían tener un significado más complejo. Lo mismo ocurre con las inscripciones extrañas halladas en piedras cercanas. Mientras para los arqueólogos se trata de simples restos reutilizados de época prerromana, para los vecinos siguen siendo la prueba de un pasado esotérico del lugar. Estos estudios, aunque desmitificadores, no han eliminado las creencias locales, sino que las han revitalizado al darles un marco histórico que las hace más atractivas para el visitante. En la actualidad, el castillo de Trevejo es un destino muy apreciado por los amantes del turismo rural y la historia medieval. Aunque solo se conservan en pie la torre principal y algunos lienzos de muralla, el conjunto impresiona por su ubicación estratégica y por las vistas espectaculares sobre la Sierra de Gata. Además de ser un atractivo arquitectónico, sigue siendo un lugar de leyendas vivas. Rutas guiadas incluyen relatos sobre monjes espectrales, procesiones de almas en pena y símbolos misteriosos, lo que convierte la visita en una experiencia que mezcla historia y mito. En las noches de verano, algunos grupos organizan visitas nocturnas, aprovechando la atmósfera inquietante del lugar. A nivel simbólico, Trevejo representa la persistencia de la memoria popular, donde los hechos históricos, guerras, abandonos, ruinas, conviven con relatos transmitidos oralmente durante siglos. De este modo, el castillo no es solo una ruina medieval, sino un espacio donde el pasado tangible y lo imaginado se entrelazan para seguir cautivando a quien lo visita. Castillo de Monte Aragón, Huesca. El castillo de Monte Aragón se levantó en el año 1086 por orden del rey Sancho Ramírez de Aragón, en plena frontera con el mundo musulmán. Lo peculiar de esta fortaleza es que no fue concebida únicamente como bastión militar, sino también como monasterio canónico agustiniano, lo que lo convirtió en un espacio híbrido, un lugar de guerra y al mismo tiempo, de oración. Esta dualidad le confirió desde el inicio un carácter singular, pues no era muy habitual que un mismo edificio sirviera para acoger tanto a soldados como a clérigos. Los monjes custodiaban reliquias y celebraban liturgia, mientras que los caballeros defendían las murallas y patrullaban los alrededores. En este ambiente de religiosidad y violencia fronteriza, Monte Aragón se convirtió en un enclave estratégico para los reyes aragoneses, sobre todo durante las campañas de conquista hacia el sur. El propio Pedro I de Aragón utilizó el castillo como base en el asedio de Huesca, que culminó en la célebre batalla de Alcoraz en 1096. Durante los siglos XI y XII, Monte Aragón se consolidó como símbolo del poder aragonés. Desde su posición dominante sobre la llanura de Huesca, controlaba rutas comerciales y militares, a la vez que servía de centro espiritual. La comunidad monástica bajo regla agustiniana adquirió gran prestigio y llegó a gestionar amplias posesiones en el territorio. De hecho, el monasterio no fue solo un lugar de rezo, sino un centro económico y político, con influencia en decisiones reales. La combinación de fortaleza y monasterio alimentó leyendas posteriores.
Algunos cronistas afirmaban que los muros estaban consagrados contra el mal y que las oraciones de los canónigos eran capaces de fortificar las piedras, igual que el mortero. De ahí surgió la creencia de que Monte Aragón estaba protegido no solo por hombres, sino por fuerzas divinas, lo que lo hacía inexpugnable ante ejércitos y también frente a demonios invisibles, como dirían los relatos de época. Uno de los mitos más persistentes en torno a Monte Aragón es el del monje negro. Crónicas tardomedievales y relatos populares transmitidos en Huesca narran que, desde la muerte de un abad en circunstancias misteriosas, la figura de un fraile vestido con hábito benedictino se aparecía en los claustros al caer la noche. Aunque el monasterio era agustiniano, la tradición insistió en representarlo como un benedictino, quizá para acentuar su carácter ominoso. Algunos testigos hablaban de un rostro oculto bajo la capucha, de pasos que resonaban en galerías vacías y de la súbita desaparición de la figura cuando alguien intentaba acercarse. Incluso en el siglo XIX, viajeros románticos mencionaron haber escuchado historias locales sobre este espectro, descrito como un guardián de los secretos enterrados en el castillo. La figura del monje negro se convirtió, así, en un símbolo de la memoria inquietante de Monte Aragón, un lugar donde lo sagrado podía deslizarse hacia lo sobrenatural. La ubicación fronteriza de Monte Aragón lo convirtió en escenario constante de choques bélicos. Durante las guerras contra los musulmanes, se decía que los monjes practicaban rituales de exorcismo destinados a expulsar a los demonios que amenazaban no solo a los hombres, sino a las propias murallas. Algunos textos litúrgicos conservados en archivos aragoneses muestran la práctica de bendiciones sobre armas, agua y aceite, que luego se utilizaban para rociar puertas y torres. De ahí nació la creencia de que los religiosos realizaban auténticas ceremonias mágicas para blindar espiritualmente la fortaleza. En las leyendas locales, estos exorcismos iban más allá de la mera liturgia. Se hablaba de círculos trazados en la piedra, letanías nocturnas y procesiones con velas encendidas que recorrían los muros, como si la guerra física y la guerra espiritual fueran una sola. Estos rituales, reales o exagerados por la tradición, explican por qué Monte Aragón fue percibido como un castillo donde la fe y la magia se confundían. Durante los siglos XII y XIII, Monte Aragón alcanzó su mayor esplendor como centro religioso y político del joven reino de Aragón. No solo fue residencia de reyes en campaña, sino también guardián de reliquias que atraían peregrinos. Se sabe que en el monasterio se veneraban fragmentos de la verdadera cruz, reliquias de santos y objetos traídos de Tierra Santa tras la Primera Cruzada. Esto reforzó la idea de que Monte Aragón era un lugar protegido por lo divino, un bastión espiritual frente a la amenaza musulmana. Las reliquias, además, alimentaron rumores. Algunos cronistas insinuaban que ciertos objetos jamás se exhibieron públicamente, lo que dio pie a pensar que los canónigos escondían reliquias secretas o incluso manuscritos prohibidos. En la tradición popular, esta opacidad derivó en leyendas sobre grimorios encadenados en criptas y cofres sellados que nadie debía abrir bajo pena de atraer maldiciones. En las ruinas de Monte Aragón, aún hoy pueden observarse marcas talladas en la piedra, muchas de ellas realizadas por los propios canteros medievales como señales de trabajo o símbolos gremiales. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas marcas fueron reinterpretadas como símbolos herméticos o mágicos. Algunos visitantes aseguraban ver en ellas estrellas de 6 puntas, cruces patadas y otros signos relacionados con el ocultismo. Aunque los historiadores coinciden en que la mayoría son simples marcas de canteros, la imaginación popular las transformó en sellos protectores, como si los monjes hubieran conjurado fuerzas invisibles para blindar el castillo contra enemigos humanos y sobrenaturales. En el siglo XIX, viajeros románticos recogieron estas leyendas y las exageraron, describiendo Monte Aragón como un lugar donde se mezclaban ritos cristianos con restos de tradiciones paganas, reforzando la imagen del castillo como un enclave de misterios grabados en piedra. A partir del siglo XV, Monte Aragón inició un lento pero irreversible declive. El auge de la ciudad de Huesca como centro eclesiástico y político restó protagonismo al castillo-monasterio. La vida monástica se fue empobreciendo y en los siglos XVI y XVII las crónicas hablan ya de disputas internas, falta de vocaciones y abandono progresivo de dependencias. El golpe definitivo llegó en el siglo XIX, durante la Guerra de la Independencia, cuando las tropas francesas lo incendiaron en 1809 para evitar que sirviera de refugio a los guerrilleros aragoneses. Aquel incendio redujo a cenizas gran parte de la biblioteca y los archivos, destruyendo así documentos valiosísimos que podrían haber arrojado luz sobre su historia. Para la tradición popular, aquel fuego no fue solo un acto militar, sino una purga intencionada para borrar secretos incómodos. Libros prohibidos, pactos ocultos de los monjes o reliquias cuya existencia jamás debía conocerse. Tras su destrucción, Monte Aragón quedó reducido a un cascarón de piedra. Sin embargo,
Fue precisamente en su estado ruinoso cuando adquirió una nueva vida como escenario de leyendas. Durante el siglo XIX, viajeros románticos y escritores lo visitaron, fascinados por su aire melancólico y por las historias que narraban los campesinos de la zona. Fue entonces cuando se popularizó la idea de que el monje negro aún recorría los claustros derruidos, acompañado a veces por luces espectrales o el sonido de cánticos apagados. También se hablaba de caballos que relinchaban en la noche, como si ejércitos invisibles siguieran acampados en torno a sus muros. Estas leyendas se difundieron hasta convertir a Monte Aragón en un referente de las ruinas encantadas de Aragón, un lugar donde la frontera entre la historia y la superstición quedaba difuminada. Hoy en día quienes visitan el castillo aún aseguran sentir un silencio denso, casi sobrenatural, como si los ecos de su pasado siguieran resonando entre las piedras. El momento más trágico en la historia de Monte Aragón llegó en 1809, durante la Guerra de la Independencia contra las tropas napoleónicas. Los franceses, al tomar Huesca, utilizaron la fortaleza como puesto militar, pero cuando las guerrillas aragonesas comenzaron a hostigar la zona, decidieron incendiar el castillo para inutilizarlo. El fuego devoró techumbres, claustros y archivos, provocando que gran parte de su legado documental desapareciera para siempre. Las crónicas locales narran que durante varios días la montaña entera estuvo cubierta por un humo denso que parecía surgir de la propia roca, lo que dio origen a leyendas sobre un castigo divino. Se decía que Monte Aragón ardía desde dentro porque los monjes, siglos antes, habían sellado pactos prohibidos. Lo cierto es que tras aquel incendio, el monasterio quedó reducido a ruinas, abandonado y expuesto al expolio de materiales. Pero en el imaginario popular, aquel fuego no fue visto como un simple acto militar, sino como la señal de que el castillo-monasterio había sido maldito para siempre. Con el auge del romanticismo europeo, Monte Aragón pasó de ser una ruina olvidada a convertirse en un destino para viajeros, pintores y escritores fascinados por el pasado medieval. Escritores aragoneses y viajeros franceses describieron la fortaleza como un lugar donde se respiraba un aire sobrenatural. Muchos relataban haber visto luces entre las ruinas o haber escuchado cánticos apagados, que atribuían a los monjes muertos siglos atrás. Estas historias calaron entre los lugareños, reforzando la idea de que Monte Aragón no era una ruina cualquiera, sino un espacio cargado de presencias invisibles. A partir de entonces, surgió la costumbre popular de evitar el lugar al anochecer. Incluso los pastores de la zona preferían bordear la montaña antes que atravesar sus alrededores, convencidos de que allí habitaban sombras peligrosas. De este modo, el romanticismo no solo rescató la memoria histórica del castillo, sino que también ayudó a consolidar su leyenda de enclave maldito. Con el paso de los siglos, Monte Aragón dejó de ser visto únicamente como un monasterio arruinado y pasó a ocupar un lugar simbólico en la memoria colectiva de Aragón. Para muchos, representaba la gloria y la decadencia del reino aragonés. Un baluarte que fue testigo del nacimiento de Aragón como potencia medieval y que terminó reducido a ruinas por guerras e incendios. Las leyendas del monje negro, las reliquias ocultas y los símbolos tallados en piedra siguieron transmitiéndose de generación en generación, convirtiéndose en parte de la identidad cultural de Huesca. Incluso en la actualidad, Monte Aragón aparece en relatos populares, rutas turísticas y actividades culturales como un espacio donde historia y mito se entrelazan. Los vecinos lo consideran un lugar cargado de energía, y algunos testimonios modernos hablan de sensaciones extrañas, cambios bruscos de temperatura y ecos inexplicables al recorrer sus ruinas, lo que mantiene viva su fama de lugar encantado. En la actualidad, el castillo-monasterio de Monte Aragón está en ruinas, pero se encuentra protegido como bien de interés cultural. Numerosos proyectos han intentado consolidar su estructura y frenar su deterioro, aunque sigue siendo un lugar poco visitado en comparación con otras fortalezas aragonesas. Pese a ello, Monte Aragón conserva un magnetismo especial. Quienes lo visitan aseguran que el silencio de la montaña y la grandeza de sus muros transmiten una sensación de solemnidad y misterio. En los últimos años, se han organizado visitas guiadas y actividades culturales que intentan recuperar su memoria, pero también han surgido iniciativas vinculadas al turismo de leyendas y lo paranormal, aprovechando las historias del monje negro y las reliquias perdidas. Así, Monte Aragón vive una segunda vida, no como fortaleza militar ni como monasterio, sino como un espacio que atrae tanto a historiadores como a buscadores de misterios. Entre la realidad documentada y la tradición oral, el castillo sigue siendo un lugar donde el pasado nunca termina de morir. Castillo de San Servando, Toledo. El lugar donde se alza hoy el castillo de San Servando ya me había tenido un papel estratégico antes de la Edad Media.
Situado en un cerro frente al Tajo y al lado del puente de Alcántara, controlaba una de las entradas más importantes a Toledo. Se cree que en época visigoda existió allí una primera fortificación menor, probablemente una torre o pequeño recinto defensivo. Con la llegada de los musulmanes en el siglo VIII, el enclave adquirió mayor relevancia. Fue reforzado como ribat, puesto militar religioso, encargado de vigilar el paso del río y proteger la entrada oriental de la ciudad. Este origen islámico explica parte de su fisonomía inicial y el uso de mampostería de cal y canto. La tradición cuenta que ya entonces circulaban rumores de cuevas o pasadizos que conectaban con el subsuelo toledano, un mito recurrente en la ciudad. Aunque nunca se han hallado pruebas arqueológicas de túneles, esta leyenda temprana alimentó la visión del lugar como un espacio con secretos bajo tierra. Tras la conquista de Toledo por Alfonso VI en 1085, el castillo fue entregado a la Orden de Cluny, que lo vinculó a un antiguo monasterio dedicado a San Servando y San Germán, dos santos mártires muy venerados en la península. Los monjes lo mantuvieron durante un tiempo, pero su ubicación estratégica lo convirtió rápidamente en objetivo militar. De hecho, en las décadas posteriores sufrió ataques de almorávides y almohades que intentaron recuperar la ciudad. Fue entonces cuando la fortaleza empezó a ampliarse, añadiendo torres cuadradas y reforzando las murallas. Crónicas del siglo XII mencionan que el castillo funcionaba tanto como puesto defensivo como refugio para peregrinos que entraban en Toledo por el puente de Alcántara. En esta época la tradición oral comenzó a tejer historias sobre reliquias custodiadas en el lugar, algo frecuente en fortificaciones vinculadas a órdenes religiosas, aunque no existen pruebas de que se conservara allí ningún objeto sagrado. El castillo pasó a manos de los templarios entre los siglos XII y XIII, cuando la Orden del Temple se asentó en Toledo para proteger a peregrinos y controlar los accesos a la ciudad. Su vinculación con los templarios es la base de una de las leyendas más persistentes, que parte del tesoro templario habría sido ocultado en sus sótanos tras la persecución de Felipe IV de Francia y la disolución de la orden en 1312. Aunque no existe evidencia histórica de que el tesoro pasara por Toledo, el mito se reforzó por dos motivos: la relación real del castillo con los templarios y el carácter enigmático de sus sótanos, hoy parcialmente colmatados. Vecinos y pastores de la zona contaban que en las noches de tormenta se oían golpes metálicos bajo tierra, como si cofres encadenados aún permanecieran allí enterrados. El supuesto botín incluía reliquias de Tierra Santa, cálices, cruces y manuscritos, aunque nunca se halló prueba alguna. Uno de los relatos más repetidos sobre San Servando es el del caballero espectral. Soldados y viajeros aseguraban haber visto, en noches de luna llena, la figura de un templario con la cruz roja en el pecho, paseando por las almenas o montando guardia en silencio. Al intentar acercarse, la figura se desvanecía en el aire. Esta aparición se vinculaba a la idea de que el espíritu de un caballero caído durante la defensa del castillo seguía protegiendo el tesoro oculto. Durante los siglos posteriores, la leyenda fue recogida por viajeros románticos del XIX, que describieron al espectro como un guardián implacable que velaba por reliquias prohibidas. Incluso en el siglo XX algunos testigos afirmaron haber visto luces rojizas o destellos en las torres, atribuyéndolos a este fantasma templario. Aunque lo más probable es que se tratara de reflejos de hogueras o fenómenos atmosféricos, el mito sigue vivo y es parte fundamental del atractivo narrativo del castillo. Después de la disolución de la Orden del Temple en 1312, el castillo pasó de nuevo a control real. Sin embargo, su importancia estratégica comenzó a declinar. Toledo ya no era frontera directa con los musulmanes, y otras fortalezas cercanas asumieron mayor protagonismo militar. El castillo quedó como puesto de vigilancia del puente de Alcántara, pero cada vez con menos guarnición. Este abandono temprano alimentó la imaginación popular. Los vecinos comenzaron a decir que los templarios habían dejado trampas y maldiciones para todo aquel que intentara profanar sus sótanos. Documentos municipales del siglo XIV mencionan reparaciones urgentes en las murallas, lo que indica que el edificio no se abandonó del todo, aunque la falta de recursos provocó un deterioro progresivo. La mezcla de ruina parcial y pasado templario dio pie a historias de pasadizos cegados y cámaras ocultas que, supuestamente, nunca debían abrirse. Durante el siglo XV, en plena época de luchas internas entre los bandos de la nobleza castellana, el castillo fue utilizado de forma intermitente. Algunas crónicas apuntan a que en la guerra civil entre los partidarios de Isabel la Católica y Juana la Beltraneja, 1475 a 1479, San Servando sirvió como cuartel secundario para tropas fieles a la causa isabelina. No obstante, su papel fue limitado en comparación con otras fortalezas de la región. Aquí surge una curiosa tradición. Se decía que en esas guerras, un destacamento que ocupaba el castillo fue diezmado tras beber agua de un aljibe supuestamente envenenado.
Históricamente no hay pruebas del envenenamiento, pero sí de que muchos soldados murieron de disentería durante aquellos años, lo cual habría dado origen a la leyenda. Desde entonces, algunos lugareños llamaban al aljibe el agua maldita, y aseguraban que en noches de verano aún se escuchaban los lamentos de aquellos hombres enfermos. En el siglo XVI el castillo perdió toda función militar y quedó prácticamente en desuso. Las autoridades de Toledo dejaron de invertir en su mantenimiento, y con el paso de las décadas se convirtió en un esqueleto de murallas y torres medio derruidas. Fue entonces cuando los eruditos y viajeros del siglo de oro comenzaron a mencionarlo como un lugar pintoresco, cargado de ecos del pasado. Para los vecinos de Toledo, sin embargo, el abandono lo transformó en un espacio inquietante. Al estar frente al cementerio judío y junto al Tajo, San Servando fue visto como un punto de puerta al más allá. En este periodo nacieron relatos sobre luces misteriosas que salían de las torres, interpretadas como señales de los templarios que aún custodiaban sus secretos. A finales del XVI incluso hay menciones de clérigos que desaconsejaban a los muchachos subir a las ruinas por miedo a que se tratara de tentaciones del demonio. En los siglos XVIII y XIX, con el auge del interés romántico por las ruinas medievales, el castillo de San Servando fue redescubierto por escritores y viajeros extranjeros. Autores franceses e ingleses que recorrían Toledo lo describieron como un castillo encantado por su vinculación templaria y por la soledad de su emplazamiento. Fue entonces cuando se consolidó la imagen del caballero espectral que custodiaba un tesoro oculto, y algunos incluso lo relacionaron con el Santo Grial, siguiendo la corriente romántica que ligaba a los templarios con reliquias sagradas. La leyenda adquirió un tono literario. Se decía que al contemplar las ruinas desde el puente de Alcántara, podía verse una figura blanca o escuchar cánticos lejanos que ascendían desde los sótanos. Aunque eran invenciones o exageraciones propias del romanticismo, ayudaron a fijar en el imaginario popular la idea de que el castillo no era solo una ruina, sino un lugar cargado de misterio y guardianes invisibles. Durante la invasión napoleónica de España, Toledo se convirtió en un lugar estratégico para el control de Castilla. El castillo de San Servando, a pesar de su estado de ruina, fue reutilizado como puesto de observación y almacenamiento por las tropas francesas, debido a su posición privilegiada sobre el río Tajo y el puente de Alcántara. Existen informes militares de 1810 que mencionan el refuerzo temporal de sus muros y el uso de algunas dependencias como polvorín. La población local, resentida con la ocupación francesa, comenzó a tejer relatos que mezclaban realidad y mito. Se decía que en las noches de luna, los soldados que montaban guardia veían aparecer figuras de templarios que caminaban lentamente por las almenas, obligando a los franceses a disparar contra las sombras. Historiadores posteriores han recogido testimonios de que algunos destacamentos franceses evitaban dormir dentro de la fortaleza por miedo a las presencias. Tras la retirada napoleónica, el castillo volvió a quedar en estado de abandono, con muros semiderruidos y cubiertos de vegetación, lo que reforzó aún más su aura espectral. A lo largo del siglo XIX la fortaleza fue utilizada de forma esporádica como polvorín y como punto de vigilancia de Toledo. Sin embargo, su estado era tan precario que resultaba inadecuado para funciones militares prolongadas. No obstante, en el siglo XX el castillo vivió un episodio crucial. En 1945, el Estado decidió restaurarlo y convertirlo en residencia de estudiantes y albergue juvenil, lo que permitió salvarlo del derrumbe definitivo. Esta restauración fue polémica porque, si bien devolvió vida al edificio, también alteró parte de su aspecto original con añadidos modernos. Durante esas obras, los obreros afirmaban que al excavar para consolidar los cimientos encontraron huesos humanos y restos de antiguas criptas. Nunca se hizo un informe oficial, pero los testimonios circularon en la prensa local de forma velada. Los rumores afirmaban que eran restos de templarios enterrados apresuradamente tras la disolución de la orden o de ajusticiados de épocas anteriores. Desde entonces, la idea de que San Servando oculta cementerios secretos bajo su suelo se ha convertido en parte inseparable de su mito. Con el auge del turismo y del interés por Toledo como ciudad histórica, San Servando fue recuperado en el imaginario colectivo como el castillo templario, por excelencia de la ciudad. Desde mediados del siglo XX, se comenzaron a organizar visitas guiadas y actividades culturales en el entorno, pero el castillo nunca perdió su halo legendario. En las décadas de 1970 y 1980 se difundieron nuevas historias. Algunos excursionistas afirmaban haber visto luces azuladas en las torres, similares a las descritas siglos antes. Otros hablaban de escuchar voces en latín procedentes de los sótanos, pese a que el castillo carece ya de dependencias subterráneas accesibles. Estas leyendas se mezclaron con la literatura esotérica que asociaba a los templarios con el Santo Grial o reliquias de Tierra Santa. Y no fueron pocos los escritores que incluyeron a San Servando en libros sobre enigmas templarios. Hoy en día,
Algunos grupos de investigación paranormal han realizado psicofonías en la fortaleza, asegurando captar lamentos y rezos, lo que mantiene vivo el mito de que en San Servando aún resuenan las voces de sus antiguos guardianes. Hoy el castillo de San Servando sigue en pie como uno de los símbolos de Toledo. Funciona como albergue y residencia, pero su imagen se ha consolidado más en el terreno legendario que en el práctico. Cada año recibe visitas de turistas interesados tanto en su historia templaria como en sus misterios. En los últimos años, diversos estudios arqueológicos han confirmado que no existen túneles secretos ni cámaras ocultas documentadas, pero aún así la tradición popular se resiste a abandonar esas creencias. En el imaginario toledano, San Servando continúa siendo un lugar donde el pasado y la leyenda se confunden. Para algunos, los tesoros templarios siguen enterrados bajo sus muros. Para otros, los caballeros espectrales aún custodian el castillo en noches de tormenta. Lo cierto es que, entre su restauración parcial y su legado histórico, San Servando se ha convertido en un puente entre la Toledo medieval y la moderna, un espacio donde conviven la solidez de la piedra y la fragilidad de las historias que durante siglos se han contado sobre él. En definitiva, es un monumento que demuestra cómo las ruinas no solo guardan piedras, sino también ecos persistentes de lo que la memoria colectiva quiere mantener vivo. Castillo de Ponferrada, León. Antes de ser el gran castillo templario que conocemos hoy, el enclave de Ponferrada ya tenía una historia profunda. Sobre la colina donde se levanta, existió un castro celta perteneciente a la cultura astur, que controlaba los accesos al Valle del Sil y servía como punto estratégico en las rutas hacia las montañas del Bierzo. Con la llegada de Roma y la explotación de las minas de oro de las Médulas, el lugar adquirió aún más importancia, ya que dominaba los caminos que conducían al corazón minero de la región. Aunque de aquel castro apenas se conservan restos visibles, la tradición sostiene que algunas de las primeras piedras del castillo actual provienen de ese asentamiento, y que incluso bajo los cimientos podrían seguir existiendo cámaras prerromanas ocultas. Estas raíces antiguas alimentan la idea de que Ponferrada no es solo una fortaleza medieval, sino un punto sagrado y estratégico utilizado durante más de 2 milenios. En el siglo XII, el lugar adquirió su fisonomía definitiva cuando los caballeros templarios recibieron el encargo de proteger a los peregrinos que atravesaban el Bierzo en su camino a Santiago de Compostela. Ponferrada se convirtió entonces en una de sus bases más importantes en la península ibérica. La orden transformó la antigua fortificación en una impresionante fortaleza de muros dobles, torres almenadas y patios interiores. Se dice que en este tiempo no solo reforzaron las defensas, sino que trajeron consigo conocimientos ocultos y libros prohibidos adquiridos durante las cruzadas. Crónicas tardías y leyendas locales aseguran que en sus sótanos se guardaron grimorios, tratados de alquimia, textos cabalísticos y evangelios apócrifos que nunca salieron a la luz. Aunque nunca se han encontrado pruebas materiales de esa supuesta biblioteca secreta, la fama de Ponferrada como refugio de saberes prohibidos se consolidó y forma parte esencial de su halo de misterio. Uno de los relatos más persistentes en torno al castillo habla de la existencia de bibliotecas ocultas, escondidas tras muros dobles o criptas inaccesibles. Se decía que los templarios, temiendo la persecución futura, codificaron sus manuscritos utilizando símbolos cabalísticos y claves que solo podían entender los iniciados. Algunos investigadores han afirmado que ciertos relieves y marcas de cantero en las piedras del castillo no responden solo a un trabajo constructivo, sino que podrían ser parte de un sistema de encriptación simbólica. Aunque los historiadores más cautos lo atribuyen a simples señales de identificación de los maestros de obra, los entusiastas del esoterismo ven en estas marcas las huellas de un saber oculto que los templarios se negaron a compartir con el resto de la cristiandad. Esta mezcla de misterio y arqueología alimenta la idea de que Ponferrada fue, más que una fortaleza, un arca de conocimiento. Otra de las grandes leyendas que rodean el castillo es la existencia de un pasadizo secreto que lo conectaba directamente con el río Sil. Según la tradición, este túnel habría servido como vía de escape en caso de asedio, permitiendo a los templarios huir con vida y con sus tesoros. A lo largo de los siglos, varios grupos de exploradores y curiosos han intentado hallar la entrada a ese corredor subterráneo, sin éxito alguno. Algunos vecinos aseguran que en el subsuelo del barrio viejo de Ponferrada se han encontrado galerías de origen incierto, que podrían haber formado parte de ese entramado. Sin embargo, los arqueólogos que han trabajado en la fortaleza no han hallado pruebas concluyentes de su existencia. Lo cierto es que esta leyenda conecta el castillo con el imaginario templario de tesoros escondidos y fugas imposibles, lo que lo convierte en un punto clave de la narrativa popular de la región. La caída de la Orden del Temple en 1312 supuso un antes y un después para Ponferrada.
Los templarios, que habían hecho de la fortaleza uno de los enclaves más seguros del noroeste peninsular, fueron perseguidos por orden del Papa Clemente V y del rey Felipe IV de Francia. En el caso de Ponferrada, la transición fue especialmente confusa. No existen registros claros sobre cómo se entregó el castillo ni sobre el destino de los bienes que contenía. Algunos cronistas afirman que pasó a manos de la Orden de San Juan de Jerusalén, hospitalarios, pero sin dejar constancia precisa de inventarios. Esa falta de documentos alimentó las sospechas de que parte del patrimonio templario desapareció misteriosamente. El mito sostiene que durante las noches previas a su expulsión, los templarios sacaron cofres con manuscritos y reliquias a través de túneles ocultos y los dispersaron por las montañas bercianas. Otros dicen que fueron enterrados bajo las mismas torres del castillo. El silencio documental, unido a la fama de guardianes de secretos que siempre acompañó a los templarios, terminó de afianzar la idea de que Ponferrada fue un último bastión de ocultamientos. Tras la desaparición templaria, Ponferrada no perdió su importancia estratégica. La fortaleza pasó a manos de distintas casas nobiliarias, entre ellas los condes de Lemos y los marqueses de Villafranca, que ampliaron y remodelaron sus murallas. En estos siglos el castillo se convirtió más en una residencia señorial que en una fortaleza puramente militar, lo que explica la construcción de nuevas torres y estancias más confortables. Sin embargo, la memoria templaria no desapareció. Los señores posteriores convivieron con los rumores de que aún había cámaras selladas bajo sus pies, y que habitarlas significaba también heredar sus misterios. De hecho, se cuenta que algunos miembros de estas familias, fascinados por el mito, organizaron expediciones privadas dentro del castillo para intentar hallar pasajes ocultos sin que se conozcan resultados. Así, la leyenda templaria se mantuvo viva incluso en épocas donde el castillo ya cumplía más un rol político y social que militar. En paralelo a estas transformaciones históricas, nació una de las leyendas más persistentes: la aparición de un caballero templario espectral en las almenas. Se decía que en noches de luna llena, un soldado vestido con túnica blanca y cruz roja recorría las torres, vigilando como si aún esperara un ataque enemigo. Algunos testimonios modernos, recogidos a lo largo del siglo XX, aseguraban que la figura podía verse iluminada por una luz azulada, la misma que, según la tradición, emanaba de las reliquias guardadas en el castillo. Los estudiosos consideran que estas historias son producto del imaginario romántico del siglo XIX, cuando el castillo en ruinas despertó la fascinación de viajeros y escritores. Sin embargo, el relato sigue transmitiéndose, y muchos visitantes actuales lo asocian con la memoria viva de los templarios, como si sus espíritus se resistieran a abandonar el lugar. Para la comunidad local, la leyenda del caballero espectral es una de las formas en que Ponferrada mantiene vivo el vínculo entre lo real y lo sobrenatural. Otro de los grandes relatos vinculados a Ponferrada es el de las reliquias procedentes de Tierra Santa. Según la tradición, los templarios traían consigo no solo conocimientos y manuscritos, sino también objetos sagrados recogidos durante las cruzadas. Algunos cronistas románticos del siglo XIX especularon con que, en Ponferrada, pudo haberse custodiado incluso el Santo Grial antes de que la reliquia se trasladara a Valencia. Aunque esta hipótesis carece de base documental sólida, lo cierto es que el castillo aparece una y otra vez en las rutas legendarias del Grial peninsular. Además, hay referencias en archivos locales a reliquias menores, fragmentos de huesos de santos, cruces de Jerusalén, piedras de lugares sagrados, que efectivamente fueron almacenadas en la zona durante siglos. La mezcla de registros históricos y especulación legendaria ha convertido a Ponferrada en uno de los puntos clave de la cartografía mítica del Grial en España, reforzando su imagen de fortaleza no solo militar, sino también espiritual. Durante los siglos XVI y XVII, el castillo de Ponferrada fue perdiendo su papel militar. Con la consolidación del poder real y la aparición de nuevas tecnologías bélicas, la fortaleza quedó desfasada frente a la artillería moderna. Los marqueses de Villafranca lo mantuvieron como sede simbólica, pero poco a poco pasó de ser un bastión defensivo a convertirse en un emblema de poder nobiliario en decadencia. En esta etapa comenzaron a aparecer relatos populares que hablaban de salas cerradas a las que nadie accedía desde hacía generaciones, lo que reforzó la idea de que sus secretos templarios permanecían intactos. Se cuenta que algunos sirvientes aseguraban escuchar golpes metálicos bajo el suelo, como si cofres ocultos intentaran abrirse solos, pero nunca se permitió investigar. La propia sensación de que el castillo se iba apagando como centro de poder ayudó a que el mito templario lo envolviera con mayor fuerza, como si el pasado oculto pesara más que su presente. En los siglos XVIII y XIX, Ponferrada vivió el progresivo abandono de su fortaleza. Sin mantenimiento adecuado, sus torres y murallas empezaron a desmoronarse. Viajero tras viajero del romanticismo
como los que recorrieron Castilla y León en busca de ruinas evocadoras, dejaron descripciones melancólicas del castillo. En sus escritos aparecía ya no solo como un edificio medieval, sino como un escenario de misterio y decadencia. Fue entonces cuando se intensificaron las historias de apariciones, procesiones de monjes espectrales, luces en las almenas, voces en lenguas extrañas saliendo de grietas. Estas visiones no estaban registradas en épocas anteriores, lo que indica que fueron parte de la sensibilidad romántica, fascinada por lo gótico y lo sobrenatural. Sin embargo, al integrarse en la memoria colectiva, dieron nueva vida a la tradición. Ahora el castillo no era solo ruina, sino ruina encantada, cargada de enigmas. El siglo XX supuso un cambio radical. Tras décadas de abandono, el Estado español comenzó a restaurar el castillo de Ponferrada, especialmente a partir de 1923, cuando fue declarado Monumento Nacional. Las obras de consolidación revelaron algunos elementos desconocidos: cámaras cegadas, restos de estructuras medievales y muros con símbolos tallados cuya función no siempre pudo aclararse. Estos hallazgos alimentaron aún más las leyendas, pues algunos interpretaron los grabados como posibles códigos cabalísticos templarios. Al mismo tiempo, la historiografía moderna se interesó por el castillo como ejemplo único de arquitectura templaria en España. Sin embargo, el contraste entre las evidencias arqueológicas y los relatos populares nunca se resolvió del todo, lo que mantuvo al castillo en una posición ambigua, a medio camino entre la historia científica y la tradición legendaria. Hoy en día, el castillo de Ponferrada es uno de los principales atractivos turísticos de Castilla y León y un símbolo de identidad para el Bierzo. Restaurado y abierto al público, alberga el Museo de los Templarios, donde se exponen armas, manuscritos y objetos relacionados con la orden. Sin embargo, más allá del museo oficial, el castillo sigue siendo percibido como un centro de misterios sin resolver. Los visitantes preguntan por los túneles, por las supuestas bibliotecas ocultas y por las reliquias desaparecidas. Cada año se organizan eventos culturales y recreaciones históricas donde la figura templaria ocupa un papel central, reforzando la idea de que la fortaleza es algo más que piedra y murallas. Es un espacio donde mito y historia conviven. Incluso en la actualidad circulan testimonios de luces inexplicables en sus torres o de sombras que parecen recorrer los muros al anochecer. Todo esto demuestra que en Ponferrada, la leyenda templaria no es un eco del pasado, sino un relato vivo que sigue atrayendo tanto a investigadores como a curiosos. Castillo de Gormaz, Soria. El castillo de Gormaz, situado sobre una colina que domina el río Duero, fue levantado en el siglo X durante el Califato de Córdoba, bajo el gobierno de Almanzor, aunque algunos estudios sitúan sus primeras fases de construcción en torno al 956, bajo el mandato del califa Abd al-Rahman III. Su objetivo era claro: servir como baluarte fronterizo frente a los reinos cristianos del norte. Lo extraordinario de la fortaleza es su tamaño. Con más de 1 kilómetro de murallas, llegó a ser considerada la fortaleza musulmana más grande de Europa en su tiempo. Su ubicación estratégica permitía controlar los pasos naturales hacia la meseta norte y vigilar un extenso territorio. La magnitud de su diseño, con torres de vigilancia y un imponente sistema defensivo, revela no solo una función militar, sino también un símbolo de poder del califato, proyectado en piedra para imponer respeto a cristianos y musulmanes por igual. Dentro del recinto amurallado existía un profundo aljibe o pozo, diseñado originalmente para acumular agua de lluvia y garantizar la supervivencia en caso de asedio. Sin embargo, desde los primeros tiempos comenzó a rodearse de rumores oscuros. Crónicas posteriores lo mencionan como un lugar al que los musulmanes arrojaban prisioneros cristianos, condenándolos a una muerte segura en la oscuridad. La tradición popular llegó a afirmar que el pozo no tenía fondo visible y que, al lanzar una piedra, el sonido del impacto nunca regresaba. Algunos investigadores modernos piensan que el mito surgió porque el aljibe, de enorme profundidad y con galerías laterales, amortiguaba los ecos y daba la impresión de no tener fin. Otros, en cambio, han relacionado esta leyenda con la posibilidad de que el lugar hubiera sido usado mucho antes, en épocas celtas o íberas, como espacio ritual de sacrificios, lo que explicaría las historias de maldiciones y voces extrañas que lo rodean. Durante el siglo X y XI, Gormaz fue un punto clave en la llamada frontera del Duero, una línea de fortificaciones que separaba al Andalus de los reinos cristianos. Fue escenario de continuas batallas, asedios y cambios de manos. En 975, por ejemplo, se libró una de las grandes ofensivas en la zona, con la participación de Almanzor y su ejército. En ese tiempo la fortaleza no solo era un puesto de defensa, sino un símbolo del control sobre Castilla y León.
De hecho, documentos de la época señalan que su posesión era tan codiciada que cada conquista del castillo se celebraba como una victoria propagandística tanto en Córdoba como en los reinos del norte. Sin embargo, esta constante tensión alimentó la leyenda de que las piedras del castillo estaban empapadas de sangre, pues cada generación de soldados parecía dejar allí su rastro de muertes y heridas. Para los lugareños, vivir bajo la sombra de Gormaz era convivir con la guerra misma. Ya en época medieval, circulaba entre los pastores y habitantes de la zona una creencia inquietante. Quien se asomaba demasiado al pozo misterioso del castillo escuchaba voces en un idioma desconocido. Algunas versiones aseguraban que eran los lamentos de los prisioneros arrojados en siglos pasados, mientras que otras hablaban de rezos en árabe que permanecían atrapados en las paredes húmedas. Incluso hay crónicas tardías que sostienen que los cristianos interpretaron estas voces como un signo demoníaco, considerando el pozo un lugar maldito. La explicación racional probablemente se encontraba en los extraños ecos que se producían en las galerías subterráneas y en la reverberación del agua. Sin embargo, en un tiempo en el que lo inexplicable se traducía en milagro o maldición, la historia del pozo se convirtió en parte inseparable de la identidad del castillo. De hecho, aún hoy algunos visitantes afirman que el silencio dentro del recinto se quiebra con sonidos extraños cuando se acercan a las cavidades. A comienzos del siglo XI, tras décadas de continuos enfrentamientos, el castillo cayó definitivamente en manos cristianas. La fecha más citada por los cronistas es 1060, bajo el reinado de Fernando I de León y Castilla, aunque los intentos previos se remontaban a mediados del siglo anterior. La toma de Gormaz supuso un golpe simbólico contra el califato, ya debilitado por luchas internas, y permitió a los reinos cristianos consolidar el control de la línea del Duero. Desde ese momento la fortaleza se convirtió en una de las principales llaves del avance castellano hacia el sur. En lugar de ser destruida, fue aprovechada y reforzada. Se mantuvo gran parte de su muralla original, pero se adaptó a las nuevas necesidades, convirtiéndose en un emblema del poder de los reyes cristianos en la zona. Sin embargo, en la memoria popular persistieron los relatos de su origen musulmán, lo que dio lugar a tensiones simbólicas. Para unos era un bastión de la fe. Para otros, un lugar todavía cargado de misterio e influencias del pasado. Uno de los relatos más extendidos en torno al castillo es la supuesta prisión de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, en su juventud. La tradición sostiene que durante una disputa con la nobleza local o en el marco de intrigas cortesanas, el Cid fue encerrado en Gormaz por un breve tiempo. Aunque no existen pruebas documentales que lo confirmen, la leyenda se arraigó en la tradición oral y en romances medievales, donde se mencionaba al héroe vigilando las murallas o sufriendo cautiverio en sus mazmorras. Historiadores modernos consideran que este episodio puede ser una invención literaria posterior, surgida para vincular al personaje con un lugar tan emblemático. Lo cierto es que la figura del Cid estuvo estrechamente ligada a la zona del Duero, y el hecho de que su nombre se asocie con Gormaz refleja la importancia simbólica del castillo en la frontera entre cristianos y musulmanes. Hoy, algunos visitantes siguen buscando en las piedras señales del paso del campeador, como si la leyenda hubiese dejado huellas físicas. Con el paso al control castellano, Gormaz dejó de ser únicamente un punto militar de choque y pasó a albergar una guarnición estable. Documentos del siglo XI y XII mencionan la presencia de alcaides designados por la corona, responsables de mantener el orden y de garantizar que la fortaleza estuviera siempre preparada para un posible ataque. La población del entorno también se vio afectada. Aldeas cercanas dependían del castillo y aportaban víveres, tributos y mano de obra. La vida en el interior era dura. Los soldados convivían en condiciones de aislamiento, con un clima extremo y con el constante recuerdo de los asedios anteriores. La presencia de la iglesia románica de San Miguel, levantada junto al recinto, demuestra cómo el poder cristiano quiso consolidar el espacio no solo militarmente, sino también espiritualmente. Sin embargo, incluso con la cruz dominando sus murallas, las viejas historias del pozo sin fondo y las voces extrañas no desaparecieron, y comenzaron a reinterpretarse en clave cristiana. Ahora se hablaba de almas en pena o de demonios atrapados bajo tierra. Durante los siglos XII y XIII, el castillo alcanzó su máximo esplendor bajo el dominio cristiano. Se convirtió en la sede de tenencias militares, con alcaides de prestigio al servicio del rey, y en un punto estratégico desde el que se organizaban incursiones hacia territorios todavía bajo dominio musulmán. Su función no era solo defensiva, sino también de vigilancia y control político. El tamaño de la fortaleza, con más de 28 torres distribuidas a lo largo de sus murallas, impresionaba a quienes se acercaban, reforzando la imagen de un reino castellano en expansión. Sin embargo, la magnificencia del lugar también alimentaba supersticiones. Viajeros medievales recogieron rumores de que el castillo estaba maldito.
pues ninguna familia noble que residiera en él lograba prosperar. Algunos cronistas insinuaron que era consecuencia de los sacrificios paganos realizados en la zona siglos antes. Así, Gormaz pasó a encarnar un doble símbolo. Por un lado, la victoria militar de Castilla. Por otro, un espacio cargado de enigmas que nunca terminaron de disiparse. Con el avance de la frontera castellana hacia el sur tras las grandes conquistas de Fernando III y Alfonso X, Gormaz comenzó a perder su valor estratégico. Hacia el siglo XIV ya no era el bastión militar imprescindible que había sido durante los siglos anteriores. Aunque continuaba albergando una guarnición, su función se redujo a la de fortaleza de control regional. Algunos cronistas señalan que, en este periodo, el castillo empezó a ser usado también como prisión para nobles rebeldes o como refugio temporal en tiempos de conflictos internos del reino. Sin embargo, con el paso de los años, las enormes murallas fueron quedando cada vez más vacías, y el recinto comenzó a mostrar signos de deterioro. La falta de recursos para mantener una estructura tan colosal hizo que las torres y dependencias se abandonaran poco a poco. No obstante, incluso en este tiempo de decadencia, el castillo seguía siendo temido por los vecinos, quienes afirmaban que en las noches ventosas se escuchaban lamentos provenientes del famoso pozo, como si los antiguos prisioneros musulmanes y cristianos aún gritaran desde las profundidades. Durante los siglos XVI y XVII, Gormaz quedó prácticamente en desuso militar. Como ocurrió con muchas otras fortalezas medievales, la llegada de la artillería y las nuevas técnicas de guerra lo habían vuelto obsoleto. Los vecinos de los alrededores empezaron a aprovechar sus piedras para levantar casas, cercados y ermitas, lo que aceleró el deterioro de la fortaleza. Este abandono material fue acompañado por un auge en las leyendas. Los pastores y viajeros que pasaban por la zona afirmaban que el castillo estaba habitado por espíritus de moros y cristianos que habían muerto en las guerras. También se hablaba de tesoros escondidos, herencia de los musulmanes que, según el mito, habían enterrado riquezas en los pasadizos subterráneos antes de huir. El mito del pozo sin fondo volvió a cobrar fuerza en esta época. Se decía que si alguien arrojaba una piedra, no se escuchaba nunca el golpe contra el agua o el suelo. Algunos relatos incluso afirmaban que ese pozo estaba conectado con otras cuevas de la zona y que en su interior habitaban criaturas demoníacas. Estas historias reforzaron la visión del castillo como un espacio prohibido, que combinaba el peso de la historia con un halo de lo sobrenatural. El siglo XIX, con la llegada del romanticismo, cambió la percepción de Gormaz. Viajeros, escritores y pintores redescubrieron el castillo en ruinas y lo convirtieron en un símbolo de un pasado heroico y misterioso. Escritores románticos como Gustavo Adolfo Bécquer, que recorrió Soria, no mencionan directamente a Gormaz en sus relatos más conocidos, pero sí contribuyeron a la construcción de una atmósfera literaria que encajaba perfectamente con su imagen, la de una fortaleza desmoronada que evocaba amores imposibles, batallas legendarias y apariciones espectrales. En este contexto, Gormaz dejó de ser visto únicamente como un vestigio militar y comenzó a ser valorado como patrimonio cultural y estético. Fue entonces cuando se intensificaron las historias del Cid. Muchos visitantes del siglo XIX creían firmemente que el héroe castellano había estado allí preso, y algunos incluso aseguraban haber encontrado inscripciones en las piedras que confirmaban esa presencia. Aunque tales inscripciones eran simples marcas medievales, la imaginación romántica las convirtió en pruebas de un pasado épico. Esta mirada romántica ayudó a rescatar al castillo del olvido y a situarlo en el imaginario colectivo español. En el siglo XX, el castillo de Gormaz fue declarado Monumento Nacional en 1931, lo que supuso un reconocimiento oficial a su importancia histórica y arquitectónica. A partir de entonces se realizaron trabajos de consolidación y conservación para evitar su derrumbe total, aunque gran parte de la estructura original ya estaba muy deteriorada. Hoy en día, Gormaz se considera la fortaleza califal más grande de Europa, con sus más de 1 kilómetro de muralla, y constituye un atractivo turístico fundamental de Soria. Sin embargo, junto a su valor patrimonial, sigue vivo el componente legendario. Visitantes aseguran haber visto luces extrañas en las torres durante noches despejadas, interpretadas como ánimas de templarios o guerreros musulmanes que aún custodian el lugar. Además, el pozo de Gormaz, aunque seco en la actualidad, continúa siendo objeto de especulaciones. Algunos investigadores locales han intentado estudiarlo, pero la falta de fondos y el riesgo de derrumbes han impedido un análisis en profundidad. Así, la fortaleza se mantiene en un doble plano, como testimonio histórico de la frontera entre dos mundos y como escenario de mitos que, lejos de apagarse, siguen alimentando la identidad cultural de la región.